Amigos, muy buenos días. Normalmente las personas no podemos guardar el equilibrio. Casi siempre nos vamos en algún o en otro lado de la balanza. Por ejemplo, los que nos decimos cristianos, los que acudimos a alguna iglesia, muy pronto vamos a caer en cualquiera de dos vertientes. Una, en el lado moralista, en el lado legalista, es decir, en donde yo me esfuerzo en ser obediente a la ley de Dios y en donde es tal mi esfuerzo que yo llego a creer que realmente estoy cumpliendo la ley de Dios y por lo tanto soy mejor que muchos otros que no lo hacen así. Pero en el otro lado de la balanza están los permisivos, los que podrían resultar cínicos, los que podrían resultar libertinos, es decir, yo simplemente creo que Dios me ama, creo que Dios es bueno, creo que Dios no castiga a nadie y entonces soy muy distraído, soy muy despreocupado en mi forma de vivir respecto a la ley de Dios. Bueno, el capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los Corintios, él habla precisamente de la disciplina eclesiástica. Vamos a leer esto, es muy interesante porque nos permite tener una perspectiva de cómo ayudar a guardar el equilibrio entre lo moralista y lo libertino. Voy a leer para ustedes, dice así el capítulo 5. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado, como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan y yo los acompañe en espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con su poder, entreguen a ese hombre Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura fermenta toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con vieja levadura, que es la malicia y perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por carta, ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores e idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salir del mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Ya hemos dicho que la iglesia de Corinto tenía muchas cosas, había división, había eh, inmadurez en medio de sus miembros, pero a tal grado llegaba esta inmadurez que en el capítulo 5 Pablo va a hablar contra alguien que está acusado de una situación muy especial. Dice al principio del capítulo, dice, sabemos de uno de ustedes que tiene por mujer a la esposa de su padre. No hay más detalles, pero tal vez podamos suponer que era su madrastra. Y allá en Levítico capítulo 18, en la ley de Moisés estaba establecido que un hijo no podía ver la desnudez de su madre, más bien dicho, no podía ver la desnudez de la esposa de su padre. Y en este caso entendemos que era una madrastra y que este varón estaba teniendo relaciones íntimas con su madrastra. Y esto era un gran escándalo que inclusive llegó a oídos de Pablo, que estaba en otra ciudad, estaba en Éfeso. Y Pablo tiene que escribir para decir, expulsen a ese hermano inmoral. Miren amigos, el capítulo más difícil que puede haber dentro de la vida de una comunidad de creyentes es la disciplina eclesiástica. Porque lo que Pablo está diciendo es,
entreguen a ese hombre a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. El gran problema de una comunidad de cristianos que se da cuenta que hay una persona que está en la práctica de algo que ofende a Dios y que es de mal testimonio hacia los demás. Y lo peor que puede hacer es quedarse callado, porque uno dice, ¿cómo puedo yo señalar el pecado de otros si probablemente yo también tenga lo mío? Pero por otra parte, el que no hagamos nada por esa persona es, pues, ayudarle a que no solamente su cuerpo, sino su alma sea perdida. Y lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos, que es otro libro de la Biblia, es que el Señor no tiene entenados, Dios tiene hijos. Y dice Hebreos que Dios al que ama disciplina y castiga a aquel que tiene por hijo. De igual manera que usted y yo como padres o los que hemos tenido hijos y ve usted a su hijo que hace algo indebido, que hace algo con lo que puede lastimarse o que hace algo que va contra las normas de la casa, usted ya le llama la atención. Al grado que un día va a tomar usted o probablemente algún cinturón para darle sus nalgadas, para corregirlo, para que él comprenda que en la vida hay límites y que uno no puede ir sobre esos límites dañando a los demás. En el corazón de este capítulo está el versículo 2, dice, y de esto se sienten orgullosos, no debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa. El problema es cuando en la comunidad de la iglesia estamos viendo que la otra persona está en franca desobediencia contra Dios. Está haciendo algo notorio a los ojos de todos y que los demás no hagamos nada por su salvación. Y el apóstol Pablo va a decir, entréguenlo a Satanás, hace una referencia a castigarlo, ¿no? A ponerle un castigo para que su alma sea rescatada. Queridos amigos, el gran problema es que, como dice Pablo, en la comunidad de la iglesia llegamos a tomar el pan con la vieja levadura. Y Pablo dice que tenemos que aprender a comer pan sin levadura, como cuando ellos como judíos celebraban la Pascua y comían el pan sin levadura, haciendo una figura de la pureza a la que aquel que es un hijo de Dios tiene que sujetarse. El asunto es, ¿qué estamos haciendo tú y yo que probablemente estemos dando un mal ejemplo ante las personas que nos ven, ante la misma iglesia, y estamos siendo ejemplos de inmoralidad, estamos siendo el peor ejemplo o estamos siendo el mal ejemplo de aquello que no debería de hacer un cristiano? Porque claramente contradice lo que dice la Biblia. No hablo de situaciones donde somos juzgados por suposiciones o por interpretaciones de lo que debería ser la ley de Dios, sino hablo por cosas que se prohíben claramente en la Biblia, como es el caso de esta persona, que está establecido en la ley, claramente se prohíbe que haga eso y uno lo sigue haciendo. Es la inmoralidad sexual. El gran compromiso que tenemos los que somos hermanos de esa comunidad de creyentes es el poder aplicar una disciplina, y le decimos disciplina para que no se oiga como aplicar un castigo, porque la finalidad no es provocar dolor, no es lastimar a la persona, no, el propósito de la disciplina es que a través de lo que hacemos podamos ayudar a que esa persona reaccione, a que esa persona deje de hacer lo que está haciendo y pueda sanar su alma, sanar su corazón. Definitivamente, la iglesia vive, los que estamos parte de una iglesia, vivimos el proceso de ser sanados. Y todos, sin duda alguna, todos tendríamos alguna parte de nuestra vida que necesita ser sanada. Por eso es importante estar siendo parte de una comunidad, para que los demás que nos ven puedan decirnos lo que ellos ven y nosotros ejercer un juicio. Si lo que estamos haciendo realmente es ofendiendo a Dios, que tengamos que reconozcamos la necesidad de cambiar
aquello que estamos haciendo mal o lo que no estamos haciendo que deberíamos de hacer. Y que hagamos la diferencia entre un chisme, una suposición de alguien contra algo que nosotros estamos haciendo que esté infringiendo la ley de Dios. Así que si tú eres parte de una comunidad donde se enseña de la Biblia y están buscando conocer del Señor Jesucristo, yo te invito a que permanece, sé humilde en ese lugar. Y cuando tus hermanos, las personas que están contigo, te señalen alguna falta tuya, ve a la Escritura y confróntate con el Evangelio. Y si tu actitud y lo que tú estás haciendo está yendo para ofender a Dios, aprende la corrección, aprende la disciplina y deja que seas corregido por aquellos que son puestos junto a ti para buscar tu crecimiento en amor y en obediencia a Dios. Oremos. Bendito Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia se derrama desde el cielo sobre nosotros, pero también, Señor, gracias porque tu Espíritu Santo nos redarguye todas aquellas cosas que hacemos que te ofenden. Y también ahora sabemos, Señor, que tú has puesto hermanos junto a nosotros, has puesto a otras personas que nos van a hacer saber, que nos van a dar su opinión cuando nosotros estemos cayendo en algo que te está ofendiendo y que estamos dando mal testimonio del Evangelio de Jesucristo. Pero ayúdanos, danos esa humildad que necesitamos para escuchar la voz de los demás y para aprender la reprensión, para aprender la disciplina. En este mundo lo más fácil es que podamos reaccionar enojados porque no nos gusta que nos critiquen, pero ayúdanos en humildad a reconocer y a reflexionar en nuestro corazón si aquello que estamos haciendo realmente te está ofendiendo y que podamos corregir nuestra manera de vivir. Te ruego, Señor, ayúdanos también, danos ese amor, esa gracia para ayudar a aquellos que están entre nosotros, que podemos ver que se están ofendiendo con su forma de vivir y cómo poder ayudarles, cómo poder animarles a que corrijan su forma de vivir para que también vivan agradándote. Ruego, Señor, por aquellas personas que están pasando tiempos difíciles en una cama frente a una terrible enfermedad, que están sujetas a un tratamiento muy pesado, muy difícil, aquellos que no logran recuperarse de su enfermedad. Rogamos de tu gracia, rogamos de tu presencia en medio de sus vidas, para que ellos no pierdan la convicción de tu amor y tu fidelidad hacia ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de hoy.